Ahora es importante la circulación, la microcirculación, que es la más importante, porque es la que se va a encargar de tener relación directamente con las células y con el intersticio. Vale decir que esta microcirculación es la responsable de que la célula coja los nutrientes, ¿no? Y se despoje de los desechos también. Ahora, es importante entender cómo pasa eso, ¿no? No es fácil decir, la célula tendrá manos, ¿no? Tendrá pies, así tendrá su puertita para que bote, pues hay mecanismos fisiológicos que explican cómo funciona esto. Si ven ustedes, por ejemplo, tenían ustedes aquí el recuerdo de la composición del agua corporal total. Por ejemplo, ustedes ven toda la distribución de los compartimentos. O sea, lo importante aquí que estamos abordando es este rojo, ¿no? El líquido intravascular. Pero ese líquido intravascular, después de recordar toda la composición, podía ir hasta los más ínfimos capilares y hacer una interacción con las células. Es decir, estos se pueden comunicar con el líquido intracelular también, ¿no? Se pueden con el líquido intersticial también. Entonces miren que la distancia que está en amarillo es la distancia en que un capilar está alejado de una célula. Son micras solamente, ¿no? Puede estar, lo más lejos que puede estar está entre 20 y 30 micrómetros de distancia de una célula para hacer todo ese cometido. Cuando ustedes habían visto, hemos visto nosotros las teorías de la evolución, es muy importante entender que ya desde Alexander, por ejemplo, en 1900, postulaba que había una teoría espontánea de la formación de la vida. Y es gracias al experimento de Miller que ha logrado hacer la sopa primordial, obviamente, ¿no? Con cargas eléctricas simulando la atmósfera, ¿no? Para obtener los primeros componentes que van a ser aminoácidos, esos aminoácidos que van a significar vida en un futuro. Porque la combinación de aminoácidos hacen proteínas, las proteínas van a ser organelas van a ser pues, en un conjunto y células uni y después las más complejas, ¿no? Es decir, que todo esto, al final, todo esto, todo lo que esté en la atmósfera, incluyendo el oxígeno, el CO2 y el nitrógeno, y los mismos aminoácidos, se van a transformar, es un alimento, se van a transformar en energía. Y esa energía que nuestras células, las metabolizan, se van a convertir en masa. Ahora, para entender masa, por ejemplo, es yo como estoy yendo al gimnasio, como esto se va a transformar en masa muscular, por ejemplo. En el niño, el alimento se va a transformar en grasa, músculos y hueso y va a crecer, ¿no? Lo mismo pasa con todo lo que quieran. Tiene que generarse su cabello, también eso ocupa un poquito de masa. Bien, recordemos esto en la circulación, ya lo habíamos visto, pero vean a lo que está en verde, dice. Si bien era un circuito cerrado la circulación, sin embargo, la circulación se abre en el intestino y se abre en los pulmones. Si ustedes ven y recuerdan la circulación, capilares pulmonares se abre para hacer el intercambio y todo en los pulmones, y también había los capilares dentro del intestino. Entonces esta circulación se abre, son las puertas de entrada de la circulación. Vean ustedes que hay diámetros de las arteriolas y los capilares. Si ustedes recuerdan cuánto es un eritrocito, por ejemplo, un diámetro del eritrocito, pues se dan cuenta que estamos hablando de 10 veces menos. Es por eso que el eritrocito tiene la capacidad de apachurrarse para llegar dentro de los capilares, ¿no? Mira cuánto es, 120 más o menos es, ¿no? Micras de un eritrocito, mira por dónde tiene que pasar. Ahora, ven ustedes que el flujo en los capilares es y el flujo es pulsátil, es intermitente, no es un flujo continuo. Va a ir dependiendo también de nuestro gasto cardíaco, de nuestra, que es el pulso, que se llama el que es el que hemos visto en la clase teórica, y es que se va a caracterizar porque es un intermitente. También va a haber vasomotilidad, es decir, que estas microcirculaciones tienen esfínteres que van a regular el circuito. Van a vasoconstreñir o van a vasodilatar, ya sea para acelerar la circulación o ya sea para enlentecer la circulación, bueno, la microcirculación en este caso. Entonces vean ustedes que cuando se habían descrito estos capilares en esta microcirculación, es muy importante, estos de verdecito, por ejemplo, son los esfínteres. Y estos esfínteres precapilares son los que se encargan de regular eso, y esos obedecerán a algo, ¿no? Obedecerán al metabolismo celular, obedecerán a algunas descargas de otros sistemas, pues los vamos a ir conociendo. Vean ustedes los tipos de capilares, miren qué interesante, capilaris, ¿no? El origen del capilar, capilaris.
todo lo que es relativo al cabello. Entonces no está lejos, no está descabellado, ¿no? Pensar en cabellos cuando pensamos de la microcirculación, ni uno por el diámetro pequeño. Entonces vean ustedes que la microcirculación tiene diferentes tipos de capilares. Por ejemplo, está el continuo, eso ya lo han visto en nefro también, ¿no? Está el continuo es el que hace una permeabilidad estricta, y eso lo vamos a encontrar, como ustedes ven, por ejemplo, en el sistema nervioso central, la vasera hematoencefálica. Filtra tanto que ningún bicho puede entrar fácilmente, ¿no? Es una barrera de protección, por ejemplo. En un recién nacido, esa barrera de protección madura hasta el día 7. Por eso la importancia de que cuando hay ictericia, cuando uno se pone amarillo, ¿no? Esa ictericia puede entrar en los primeros 7 días, impregnar el cerebro y complicar como kernícteros, que es una complicación terrible de la hiperbilirubinemia. Al día 7 madura tanto estos capilares continuos que esa hiperbilirubinemia ya no entra. Por ejemplo, muchos de ustedes han tenido hepatitis y se han puesto amarillos. Ahora les pregunto, ¿les han puesto fototerapia? ¿Estaban en la luz como los bebés? No, porque su cerebro ya se protege. Vean ustedes los fenestrados, esto han visto en renales, son los que hacen ventanas, son los que hacen fenestras, es decir, los que hacen espacios para que puedan hacer una permeabilidad controlada. En este caso, el glomérulo renal, ustedes vieron qué cosas dejan pasar, entre electrolitos y algunos desechos, pero se excluye de esto las proteínas. Pero vamos a ver cómo. Vean ustedes los sinusoidales, esto es alimentación. Estos capilares sinusoidales se encontrarán pues prácticamente en el hígado, por ejemplo. En el hígado hay intercambio de proteínas, síntesis de proteínas. Miren ustedes cómo están estos sinusoides, ya parecen capilares hechos fleco, ¿no? Con esos espacios grandes que pasan proteínas. A diferencia de estas ventanas que son las fenestras y muy diferente a estos capilares que son los continuos. Esa es la diferencia entre los capilares de la microcirculación. Vean ustedes, por ejemplo, aproximadamente nosotros tenemos 10.000 millones de luces de los capilares, cada uno tiene este diámetro, es otro valor que nos da a diferencia de los que hemos visto. Y recuerden ustedes esto que les había comentado, la velocidad de esta sustancia es 80 veces más lateral, es decir, que el intercambio que hacen estos, si esta es la velocidad 1, hacen 80 veces más la velocidad a los lados. Esa es su función del capilar, no tanto amperógrada, no tanto anterógrada. Entonces, la velocidad lateral, porque obviamente el flujo debe ser más lento. ¿Se acuerdan la regla que decía que el flujo es a menor diámetro, mayor velocidad, ¿no? Y este tiene mayor diámetro porque llegaba a una superficie, incluso vean que es como una cancha así grande, hay menor velocidad. Entonces, para darle tiempo suficiente de intercambio a estas células. Les hablaba también del flujo preferencial, por ejemplo. Este flujo preferencial va a responder a algunos estímulos. Por ejemplo, en los músculos. Cuando uno hace ejercicios, obviamente los capilares musculares, los que están irrigando todas las fibras del miocardio, tienen que tener preferencia. Entonces, ahí es donde hay mayor predisposición para ese flujo. Lo mismo pasa cuando ustedes comen. Cuando ustedes comen, la mayor parte de la sangre va a irse al intestino. ¿Por qué? Porque ahorita están en un proceso de intercambio, están en el parasimpático, dice intercambio, reposo, nutrientes. ¿Y qué es lo que pasa con ustedes? Hasta da sueño, ¿no? Después de comer. Da sueño porque la circulación, en su mayoría, preferencialmente, se está yendo hacia los intestinos. Y lo propio cuando hay un fenómeno de excitación en los cuerpos cavernosos, ya sean mujeres o ya sean hombres. No está por demás describir eso. ¿Quién no ha tenido una excitación, por ejemplo? Se quedan callados, ¿no? Como si fueran seres así que no sienten. Está bien, esa sonrisa sincera de la compañera está muy bien, ¿no? Así, se está acordando de algún recuerdo, pero está muy bien. Bien, entonces, ahora, para entender esto, vamos a hablar rápidamente de la difusión. Quiero que entiendan cómo es que hay el intercambio en las células. No es algo difícil de entender. Vean ustedes, por ejemplo, que la difusión es el movimiento de las moléculas, ¿no? Es el movimiento de las moléculas, el movimiento libre de las moléculas en diferentes direcciones. Miren aquí un dibujito. Por ejemplo, bueno, este GIF no... bueno, era un GIF, pero que tiene que ver. La difusión es el movimiento que tienen así cinético todas las moléculas. Y dependiendo de sus presiones o dependiendo de sus concentraciones, estas pasarán la barrera semipermeable o no pasarán la barrera semipermeable. Recuerden que los capilares es 80 veces la velocidad del plasma, es decir, que el intercambio lateral es el más veloz más que el anterógrado. Entonces, ¿cómo sucedía eso? Vean ustedes que existen sustancias liposolubles, por ejemplo.
Las sustancias liposolubles son las que no necesitan permiso de nadie, porque como la membrana tiene grasa, entre ellas está el CO2, está el oxígeno, está el alcohol, por ejemplo, eso no necesita nada, no se entra la membrana, la derrite la grasa, se entra hasta el núcleo, ¿no? Tienen mucho poder de difusión. En cambio, las hidrosolubles, que sí necesitan poros, canales, etcétera, son estas las que conocen, y esto es lo que estamos viendo nosotros, miren ustedes. Y esto se calcula como la velocidad neta de difusión. Entonces, esa velocidad neta de difusión, ustedes ya lo han calculado, por ejemplo, en Reynolds, respondiendo a las fuerzas de Stalin, por ejemplo. Entonces, este intercambio se deberá a dos fenómenos importantes vectoriales. Vean ustedes, si este es el capilar, habrá alguien que haga que salga y habrá alguien que entre. Entonces, estas presiones se conocen. Lo que expulsa es la presión hidrostática dentro de la luz. La presión hidrostática es como la mano, dice sal, 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 sal líquido, sal, no sé, soluto, sal. En cambio, la parte que retiene dentro de los capilares van a ser la presión oncótica. Y esa presión oncótica responde generalmente a las proteínas y vamos a ver su valor. Vean las fuerzas de Stalin. Este es otro resumen. Dice las que expulsan en la hidrostática y las que retienen van a ser las oncóticas. Este es esquema igual del libro del Dr. Fernández. ¿Y quiénes van a ser los responsables de tener? Las proteínas. Ahora vean ustedes aquí que dentro de la microcirculación también cobra un rol muy importante los vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos, si se ve bien ahí, son los vasos de verde. Y todo lo que está aquí como amarillo es el intersticio. Entonces, ¿habrá una interacción muy importante entre el intersticio, el capilar y los vasos linfáticos? Sí. ¿Por qué se caracterizan los vasos linfáticos? Primero, porque tienen un contenido que es la linfa. La linfa, aparte de los kilomicrones y aparte de las proteínas, tienen presión negativa. Entonces la presión negativa hace que absorban constantemente los líquidos. Recuerdan que los linfáticos eran responsables de la presión negativa de muchas cámaras intermembranales que tenemos. En este caso los linfáticos dicen que devuelven algunas proteínas y hacen una presión negativa, como lo vamos a ver más adelante. Bien, miren por ejemplo, vamos a ver ejemplos de este desequilibrio, por ejemplo, de la presión hidrostática. ¿Qué pasaría cuando hay mayor presión hidrostática? Miren una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, aquí, ¿no? Miren cómo en el intersticio, donde se supone que esta es la cara que es anterointerna de la tibia, donde solamente está exenta de musculatura, solamente hay piel y grasa, miren ustedes, pero aquí estamos viendo una fobia, ¿no? Esa fobia o esa huella digital que dejamos a la presión, pues se traducirá en un intersticio lleno de agua. Y ese intersticio lleno de agua, pues tendrá que venirse a la cabeza qué es lo que está fallando aquí, por ejemplo. En una insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay un retorno venoso, el retorno venoso está en una éstasis, le cuesta volver la sangre a la aurícula derecha, por alguna razón. Entonces, se acumula en el intersticio, vence estas presiones. O de lo contrario, vean ustedes, no son niños gorditos, más al contrario son niños desnutridos, y estos niños desnutridos que tienen pocas proteínas, hacen que se dematicen, ¿no? Propio del kwashiorkor, una desnutrición de tipo kwashiorkor hace eso, ¿no? Se desnutrizan, son desnutridos pero edematizados, parecen gorditos. Entonces eso es porque no tienen proteínas y porque el líquido se sale incluso así, es una ascitis lo que tienen los niños, es ascitis lo que se llama, es porque están desnutridos, no es porque estén gorditos. Entonces, para entender el intersticio, esa gelatina que se encuentra alrededor de las células, vean ustedes, ahora me pasé, es este es el capilar, por ejemplo, el capilar, este es el líquido intersticial y la célula, pónganse que se encuentra aquí. Entonces, este intersticio está compuesto de proteoglicanos y de colágeno, o sea, proteínas como tal, es como una gelatina, por eso dice que es un gel líquido. ¿Y este también participará en las funciones de esto? Sí. Vean ustedes, aquí está algo importante, la composición del ácido hialurónico, por ejemplo, en una gran mayoría, por si acaso, ¿no? La composición del intersticio. Entonces, ¿cómo juega el intersticio aquí? Veremos las fuerzas de Stalin. Ustedes ya sabían las fuerzas de Stalin, ¿no? Son las que hemos visto. Son 4, pero las vamos a resumir en... Hay fuerzas que suman para la expulsión, para irse del capilar, y hay otras que retienen al capilar, ya sea líquido, ya sean solutos. Entonces, ahí están las presiones. Por ejemplo, vamos a ir analizando flechita por flechita. Miren, la presión capilar, dice, salida de líquido al exterior, para nosotros es esta. PC, presión capilar, es el que dice salgan. Vamos a ver su valor. Ahora, la presión del líquido intersticial, ¿no? Del intersticio, dice que es la presión negativa. Es la que dice salga agua también, es esta. Esta del capilar, esta es la intersticial. Estas rojas dicen que salgan.
Ahora hay otra, la presión oncótica del plasma, es la que retiene agua. ¿Dónde está la presión oncótica? Es esta, miren, la presión oncótica del plasma, dice, se retiene el agua. Y al final esa es la sumatoria de las fuerzas. A la presión oncótica del intersticio, que obviamente también tiene sus propias proteínas también, ¿no? Es la que dice salgan agua. Entonces, esta se resume en estas flechas que hemos visto, la presión hidrostática, ¿no? Que dice que salga agua, y las presiones oncóticas que dicen que retengan agua. Y esas fuerzas tienen valores también, y esos valores los vamos a entender con la presión neta de filtración, que no han calculado en el glomérulo. Cuando han calculado en el glomérulo, pues es fácil entender esto, que esa fuerza de filtración tiene diferentes valores que, a ver, creo que aquí lo hacemos, sí, creo que aquí lo hacemos. Vean ustedes, dice que normalmente la presión neta de filtración es positiva, es decir, si yo soy un capilar, el linfático es negativo, el resultado es negativo, por eso el linfático absorbe. En este caso, si yo fuera capilar, es positivo, es decir, sale. Pero ¿cuán positiva es? Con el valor que se ha calculado. ¿No? Dice 0.3 positivo milímetros de mercurio. Ese es el valor de la presión neta de filtración de un capilar. Es muy importante que ustedes sepan. Vamos a ver cómo obtenemos también ese resultado, pero vean también otro factor que han visto ustedes en el glomérulo, por ejemplo. ¿Cuál será la filtración? Entonces, la filtración, el coeficiente de filtración que tienen de un capilar sano, lo hemos visto nosotros, que es la presión neta de filtración. Esto con mi grupo, los que están, ¿se acuerdan que el coeficiente de filtración era el número que me evaluaba cuál era la barrera, ¿no? Como tal, les he dado el ejemplo de la espumadera y les he dado el ejemplo de cuando hay una enfermedad renal crónica, por ejemplo, para hablar de la calidad de filtración, que se filtraba menos, es eso, ¿ya? Entonces, vamos a ir reemplazando valores, por ejemplo, niños, vean ustedes esto. Mira, la presión capilar, es decir, esta que están viendo aquí, la presión capilar, la presión hidrostática capilar, tiene un valor de 17 milímetros de mercurio. Ahora, la presión de líquido intersticial, ¿no? La presión de líquido intersticial tiene un valor negativo de menos 3. La que dice que salgan es esta, ¿no? Esta. La que dice que es menos 3. Esta, ¿no? Que dice que es menos 3. Ahora, vean los linfáticos, los verdes que les decía, son de presión negativa. Entonces, miren los valores, dice el espacio interpleural, por ejemplo, es menos 8, el sinovial es de menos 6 y el epidural es de menos 4 a menos 6. Y estos linfáticos son los que se encargan de dar la presión negativa a las cavidades. Eso lo van a ver en pulmonar, por ejemplo. La presión pleural que tienen juegos para poder nosotros ventilar, y este espacio que se expande en los pulmones es negativa. ¿A quién le da la presión negativa? Aquí está la respuesta, los linfáticos, y aquí están con sus valores que ustedes han visto. Ahora, habíamos hablado que las presiones oncóticas, ¿no? Las presiones oncóticas, que son estas de aquí, miren, esta es una oncótica del plasma, por ejemplo, esta la azulita, y esta es otra presión oncótica del intersticio. Tienen valores, es de 28. Ahora, el principal responsable, miren ustedes, es las proteínas. Estamos hablando de 19 milímetros de mercurio. Y el efecto de Gibbs y Donald pues es mínimo. Entonces es importante conocer cuánto de valor le agregamos a las proteínas. Miren, el fibrinógeno casi nada, las globulinas casi nada. Por eso es muy importante los datos de albúmina. La albúmina se lleva la flor, en este caso la presión oncótica. Por eso que una desnutrición o un bajo contenido en albúmina es muy importante para que se forme un edema. Y aquí tenemos la presión oncótica también del intersticio, que es esa, la presión oncótica del intersticio, por ejemplo, esta que vamos a hablar, es 8, ¿no? Ahora, si reemplazamos todo eso, miren aquí, podemos ver que hay diferentes extremos. Miren lo interesante, hay extremo capilar y extremo venoso. Entonces vamos a ir viendo aquí, en el extremo capilar, por ejemplo, simplemente vamos a sacar la fuerza de salida y la fuerza de entrada, y el extremo arterial. ¿Dónde está el extremo venoso? Presión neta de filtración, ¿no? Presión neta de filtración, el extremo arterial, 13, y presión en el extremo venoso, por ejemplo, que va a ser el número de 7. Ahora, esta interacción me sirve para entender en cuál hay más fuerza para salida, por ejemplo. Y ahí está la diferencia, porque los capilares cambian, ¿no? Esta es la arterial y después se vuelve en la venosa. Por ejemplo, imagínense los pulmones. ¿Por qué la fuerza, la arterial viene, la sangre, por este caso, desoxigenada? Hay un juego de presiones en el capilar y vuelve como por el tronco arterial, pero como sangre venosa, ¿no? Entonces, más o menos es algo que funciona así.
Si hay un poquito más de tiempo, quiero llegar al endotelio. Este otro capítulo también es muy, muy importante. Ojalá nos dé tiempo para algo más. Bien. Ahora, toda la luz de todo lo que hemos visto, toda la luz, particularmente las arterias y los microcapilares, está revestida de un órgano. Esto, ¿no? Todo esto, esta cosita de aquí. Así como la piel de ustedes, que es todo un órgano, no podemos hablar de la piel por segmentos, la piel es un órgano, ¿no? Entonces lo mismo, todo esto es el endotelio y se lo conoce con el nombre de órgano endotelial. Ahora es muy importante conocer el órgano endotelial por todas las características que tiene. Por ejemplo, vean ustedes la visión general del endotelio. Todos sabemos que tapiza el conjunto de los vasos sanguíneos. Ya sabemos lo que les acabo de decir. Miren estos valores, voy a sacar el puntero, qué interesante, miren, dice que pesa 1.5 kilogramos todo el endotelio, ¿no? Obviamente son cálculos que hacen del organismo, y su superficie es de 400 metros cuadrados, es como una casa con 2 piscinas y garaje también, así una superficie, es la superficie de todo nuestro endotelio, si es que lo esparcieran en un terreno. Ahora, aquí está la función y pienso que es la parte más importante, el resumen de toda la función, de lo que vamos a ver, de lo que hace el endotelio. Participa en la adhesividad plaquetaria. Dice si se adhieren las plaquetas o no se adhieren las plaquetas. Muy interesante y vamos a ver cómo. Coagulación sanguínea tiene mucho que ver. Estarán los factores, el factor de von Willebrand, estará la liberación de colágeno, usted ha visto las vías, está el endotelio. Porque cuando el endotelio se lastima, se activa una vía, ¿no? Está la extrínseca, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes activarán la extrínseca? Permeabilidad capilar. La permeabilidad capilar es la que se hace cargo de lo que han visto, cuando es un fenestrado o cuando es un continuo, quiénes entran y quiénes salen, eso es lo que acabamos de ver. Miren, adhesividad de los leucocitos. Cuando hay una infección o cuando hay algo por una especie de quimiotaxis, que es el llamado que hacen de las células blancas, se van a encargar de que haya paso o no de los leucocitos, ya sea por rodamiento, ya sea por diapédesis, ¿no? Se exprimen por ese paso. El tono muscular arteriolar, sí, dice vasoconcisión y vasodilatación, sí, y el desarrollo, el desarrollo muscular liso arteriolar. Controla y regula. Ahora, vamos a ir analizando uno a uno de estos. Vean ustedes, miren qué belleza este endotelio, es un endotelio sano, ustedes pueden ver cómo está el plasma con sus elementos figurados, ¿no? En una circulación por el momento normal. Entonces, ¿cómo participa en la hemostasia? ¿Cómo es que participa en la hemostasia? Recuerden que la hemostasia tenían pasos, ¿no? Primer tiempo, segundo tiempo y coagulación. O sea, no eran todos los mecanismos para cesar un sangrado. Entonces, no estamos hablando solamente de coagulación, ¿eh? Estamos hablando de la hemostasia. Por ejemplo, en los tiempos participa, en el primer tiempo, por ejemplo, músculos lisos, ¿no? Los factores autacoides producen algún tipo de estímulo de dolor y esto se cierra. Es responsable el endotelio también junto con los músculos, porque eso es una parte de los capitas de hacer esto. Vasoconstricción. Ahora, ¿cómo participa en el tiempo plaquetario? Y aquí está. Entonces, vean ustedes que el factor de von Willebrand es el que se encarga de activar ciertas vías, pero sobre todo de interactuar con el tromboxano de las plaquetas. Ahora, me dirán, pero Miki, no he visto eso en las cascadas de la coagulación. Quizás, porque tal vez están viendo solamente el modelo que es de cascadas y ustedes están olvidando que existe otro modelo que es el modelo celular de la activación de las que es de los factores de coagulación. Entonces, vean ustedes cómo sucede esto. Este es un endotelio que se encuentra dañado. Vean ustedes, no sé si se nota, se nota aquí. Miren, un endotelio dañado, ¿no? Por alguna razón, se activa el factor de von Willebrand y miren cómo las plaquetitas, por este tromboxano, aquí hay un tromboxano que se libera y dice, adhiéranse, y se forma un tapón plaquetario. Aparte, ese es el segundo, hasta lo estamos viendo el segundo tiempo. Y obviamente eso va a desencadenar más lentamente la coagulación como tal. Miren ustedes un capilar roto. Se rompió este capilar y miren ustedes cómo está aconteciendo aquí este fenómeno. Miren, ya se está formando aquí el coágulo. Aquí está el tiempo 2, el tapón plaquetario, ya se está haciendo fibrina, está formando el coágulo, retina, listo, se formó el coágulo. Estamos viendo la función de este endotelio. Ahora, miren, amén de la vía extrínseca. Entonces, ¿por qué no entendemos bien esto? Vamos a ver la vía clásica, estas son las vías clásicas. Cuando hay una injuria, ¿no? Cuando hay una lesión en tisular, es decir, en el endotelio, cuando la parte del endotelio se desquebraja o tiene algún daño en la fase extrínseca, ahí está el factor 3, ¿no? Sumado al factor de von Willebrand y algunos fosfolípidos que se liberan por las
las células que se han destrozado del endotelio, porque ya no está íntegro. Vean ustedes cómo era esta cascada hasta llegar a activar al número 10. Y obviamente el número 10, aquí vamos a ver que es el complejo protrombinasa, el complejo tenasa, cuando vean el modelo celular, hacía que la bomba, ¿no? Que la bomba de trombina, haga al final fibrina. Esta es la vía clásica para entender solamente la vía extrínseca, pero recuerden ustedes que no vamos a entrar a detalle, y este otro modelo. Si ustedes estudian el modelo celular, van a entender cómo es que las células, las plaquetas son muy importantes para la activación de los factores de coagulación, por ejemplo. ¿Dónde sucede todo esto? Esto parece que es aparte, ¿no? Parece que están aparte los factores. Mentira, todo esto está sucediendo en la superficie de las plaquetas, absolutamente. Todo esto está sucediendo en toda la superficie de todas las plaquetas que se han activado. Es decir, que cada plaqueta está viviendo eso en su membrana. En ustedes yo les contagio con mi tromboxano y todos, y al final todos nos coagulamos, ¿me entiendes? Nos agarramos de las manos. Ese es para entender el modelo celular. No es el tema hemostasia, pero me imagino que han llevado esto en tema sangre, les aseguro, es la nueva visión de las cascadas de coagulación para poder entender que no solamente es vía extrínseca e intrínseca, sino es el modelo celular que explica cómo funciona esto. Y es un modelo, ya es un artículo antiguo, ustedes lo buscan ahí y les apuesto que hay en la nube. Ahora, la permeabilidad. Habíamos visto que la permeabilidad va a depender mucho de qué tipo de capilar es, ¿no? Si es un continuo, si es un fenestrado o es un sinusoidal. Imaginemos que es, no sé, el del medio es un fenestrado. Entonces vean las capitas, aquí están las capitas, aquí se ven, les voy mostrando uno. Esta, por ejemplo, sería la íntima, ¿no? Esta es la íntima, esta como que negrita. Esta es la íntima. Entonces, esta íntima y la blanquita más que todo. Aquí dice que esta sí es la verdadera frontera entre la sangre, ¿no? Entre la sangre y lo que va a ser la pared vascular. Existe la capa media, esta le llamaremos la rosadita que está aquí, esa rosadita, ¿no? Que es la que tiene generalmente proteínas, ¿no? Proteínas como elastina, esta es la que se va a encargar obviamente de tener también los músculos, en el caso de que sean esfínteres. Y es este que se encarga de, miren ustedes este término, resiste el estrés hemodinámico. Esto se traducirá también en resistencia vascular periférica cuando hablen de presión arterial con el profesor Molinero. Y la adventicia, ven ustedes, es esta otra de aquí, la rojita, ¿no? Le llamaremos así la rojita, porque esta con su tejido conectivo, con sus vasos nutricios también y sus filetes nerviosos, le dan un control a la célula. Filetes nerviosos, ¿no? El vasa vasorum, por ejemplo. Este vasa vasorum son vasos que nutren a otros vasos, ¿no? Ese es el concepto del vasa vasorum. Entonces también estos capilares tienen que nutrirse por otros vasos. Entonces ese vasa vasorum se encuentra ahí, su tejido conectivo, etc. Ahora, varía según la composición, ya lo sabemos. Según cuál era la composición, esta para recordar, ¿no? Variaba si estos eran continuos, si estos eran enfenestrados o estos eran sinusoidales. Estos van a depender también, ¿se acuerdan ustedes? De que si es continuo, si es fenestrado, si es sinusoidal. Vean ustedes el continuo. Miren la belleza de esto, miren, están tan unidos, tan íntimamente unidos y tan estrechamente unidos que a lo mucho pasará el oxígeno, el CO2 y un poco de agua. Tal vez ni agua, ¿no? Excepto algunos que no necesitan permiso de la membrana. ¿Quiénes no necesitaban permiso de la membrana? El alcohol. Por eso que el alcohol desde el estómago, por eso el alcohol de forma de inhalación, por eso el alcohol por diferentes vías viene y atraviesa el cerebro y luego pues, nos hace los efectos que ustedes bien lo conocen. Porque no necesita permiso de la membrana. En cambio, los fenestrados, son los que han visto en el glomérulo, por ejemplo, miren ustedes, ya son como ventanitas. Ven aquí, se ve bonito. Miren, se ven puntitos. Esas son las fenestras. Y esas fenestras, obviamente, junto con los podocitos, en el ejemplo del glomérulo, se encargaban de hacer ese filtro, que no dejaban pasar proteínas. Pero ahí está la pregunta, ¿cómo funciona? Ahorita vamos a ver el glomérulo. Y estos, miren, estos que parecen flecos son los sinusoidales. Aquí pasan proteínas y lo que sea porque están en el hígado, por ejemplo, para hacer esa su función de síntesis proteica. Ahora esta parte yo la acuño de la parte renal, por ejemplo. Cuando expongo el tema de renal, vean ustedes esta figura, qué bella, miren esto. Vamos a ver desde el inicio, miren el glomérulo. Aquí está la vía aferente y la vía eferente. Estas son, mira, este es el capilar. Y esta es la membrana capilar glomerular. Entonces esta membrana capilar glomerular, si ustedes ven tres partes, las vamos a ir viendo así, miren. 1, 2 y 3. Listo. ¿Cuáles son estas partes?
Por ejemplo, vean el endotelio capilar o las fenestras. Son estos agujeritos que están aquí, estos de aquí, miren, estos agujeritos que ya los hemos visto, estas son las fenestras. Esas tienen carga negativa, muy importante. Ahora vean la basal en este caso va a ser la rojita. Y la membrana basal, aquí está la membrana basal, es esta blanca. Y la membrana basal tiene sobre todo proteoglicanos y tiene colágeno que le van a hacer como proteínas una carga negativa. Y ahora estos verdecitos, que aquí también están como verdes oscuros, pues van a ser los poros en hendidura que hacen los pseudópodos. Pero vean ustedes, no es el verdadero filtro este, ¿no? Estos pseudópodos están como una especie de tenedores, así nada más. Las fenestras son las verdaderas que se encargan de hacer este filtro. Pero ¿cómo hacen ese filtro? Así. Considerando, miren, qué belleza este, igual niños, miren este es el glomérulo, esta es la filtración. Aquí estamos viendo todo renal en este GIF. Estamos viendo absolutamente todo renal, vía filtración neta, cuáles son los capilares glomerulares, vía aferente, vía eferente y glomérulo, qué belleza. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren ustedes, imagínense que esta es una fenestra. Y estos son los poros en hendidura también que hacen los podocitos, es decir, esa ventana. Si esto mide, chicos, estamos viendo que esto mide 8 nanómetros, ¿por qué la proteína, la albúmina, que mide 6 nanómetros, no sale? Es decir, yo soy la albúmina que mide 6 nanómetros y esta es la hendidura que mide 8 nanómetros. Yo tranquilamente quepo por acá, puedo pasar. Entonces, ¿qué hace que le detenga? ¿Qué hace? No es el filtro celular, no es el filtro mecánico. ¿Qué hace que le detenga esto? Pues prácticamente las cargas negativas. Las cargas negativas, que estos se acuerdan por los proteoglicanos, por el colágeno que tenían en su membrana íntima, por su endotelio mismo negativo que tenían, y la albúmina, porque es una proteína con carga negativa, hacen que se repelan. A eso se conoce como repulsión electrostática. Y esta repulsión electrostática también nosotros lo hemos vivido y lo hemos mal entendido en su momento cuando hemos pasado por esto, por ejemplo. Aquí voy a hablar de la repulsión electrostática. ¿Se acuerdan de esto? Si veo esto, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Ahí ha dado la respuesta. ¿Qué es esto? La COVID-19, ¿no? No es el COVID, ¿no? Es la COVID-19, así se dice, porque es la nueva enfermedad. No es el enfermedad, ¿no? No es el COVID. Entonces la COVID, ¿se acuerdan en su tiempo? Estaba así como... El mundo estaba en su totalidad tratando de entender cómo es que podemos prevenir. Y el mal uso de estos barbijos y el no entenderlos ha causado que haya gente que podamos hacer... justo no traje un barbijo para poderles mostrar. Pero quería mostrarles cómo había gente, no sé si alguien puede prestarme un barbijo, si ustedes tenían, para que ustedes vean, ¿sí? Belleza. Esto me llegó a costar, compañeros, hasta 10 bolivianos en su tiempo. Yo he estado en primera línea en el hospital, he trabajado en el hospital del niño, en el hospital de la mujer, hago terapia intensiva neonatal, habían madres con COVID pariendo, así es difícil, póngase el barbijo, así, todos nos contagiamos. Esa es, de hecho, una foto de nuestro equipo, esta es una foto aquí netamente nuestra. Entonces había gente que decía, no, que este barbijo hay que usarlo como bozal de perro, hay que darle una vuelta así, y esto una vuelta así como bozal, y hay que ponerse, ¿no? Así. Y la gente le creía solamente porque era tiktokero. Había otro boludo que decía, no, que hay que ponerse al revés, porque ahí el virus se cae, ¿no? Y el virus se cae, por si lo pones así, el virus se detiene, como si hubiera virus. Entonces, si no entendías tú, caemos pues en la ignorancia y hacemos todo lo que ustedes han visto. Había otra gente que decía que esto hay que forrarse, no hablaban del tiempo, esto se hacía durar como ropa interior, 2 a 3 días no se cambiaban. Cuando piensan que esto es impermeable, esto es mentira. Esto debían haberse cambiado cada 2 o 3 horas, porque ya no sirve de 2 a 3 horas esto, tiene un porqué. Entonces, cuando nosotros analizamos como residentes pensantes desde ese entonces, que hacemos ciencia como ustedes, para la población, pero obviamente no llegamos porque no tenemos esos seguidores y el único cobertura que nos ha dado creo es el Canal 3 y la radio Chacaltaya nada más, porque más les importa lo sensacional. Analizamos esto. Esto tiene 3 capas y ustedes lean en sus indicaciones de su cajita y lo traducen del chino mandarín. Dice que la primera capa es poliéster, la segunda capa algodón y poliéster y la última capa es algodón. Porque otros decían que hay que ponerse, no, que la capa azul tiene que entrar primero, otro que la capa blanca. O sea, ¿por qué eres bolivarista vas a decir eso? Primero el celeste. No tiene nada que ver el color si tú no lees la composición de las capas. Y ahí entra de que el algodón tiene que estar cerca de tu boca porque trata de absorber la humedad, porque el poliéster es el que se encarga de hacer el verdadero filtro. En este caso, ¿qué hace el poliéster? Porque tiene nanofibras. Tiene nanofibras, carga eléctrica.
Y la carga eléctrica en estas primeras capas hace la repulsión electrostática. Y esta capa híbrida o el algodón hacen un filtro solamente mecánico. Entonces, ¿qué pasa si esto lo mojas, así nuevito como está, y lo planchas y aparece bonito? Ya no sirve, porque ya no tiene la carga eléctrica, ya no te defiende del virus. Lo mismo, ¿qué pasa cuando estás hablando 3 horas y lo humedeces con tu aliento? Ya no sirve. Y nos da una falsa protección y pensamos que poniéndonos esto como calzón hasta dormir así 2 días y 2, ¿qué es 2 días y 3? ¿Qué es 3 días y 3 noches así? Nos protege. Mentira. Esto ya no cumple su función. Esto muere a las 2 a 3 horas. Entonces, entender eso nos ayuda, compañeros, a que ustedes busquen la información. Y en su tiempo hemos buscado artículos en los purgadores con los conectores booleanos. Y esto era desconocido en su tiempo. No sé si dice el año aquí de la pandemia, etcétera. Y esto no existía y salió un año después en la pandemia, por ejemplo. Y ahí explica lo que les digo, ¿no? O sea, leer y aprender es amén de lo nuestro. Y este no es un artículo de medicina, es un artículo de nanoingeniería. Y la nanoingeniería nos enseña cómo funciona esto, porque son los nanoingenieros los que han diseñado esto. Y así aprendes, y así hemos aprendido, pero lastimosamente pues, la gente hacía más caso a esa gente que decía que se use como bozal de perro, que se envuelva, que al otro lado porque dice que el virus y el virus tiene que resbalar. Ustedes han llevado microbiología. ¿El virus resbalará en esto? ¡Qué imbecilidad! Otros decían, ¿por qué es bolivarista? No, que el celeste primero, porque el blanco, el virus tiene miedo al blanco, algo así, ¿no? ¡Qué gente estúpida! Pero si ustedes ven la composición, no importa el color, sino que si lees las instrucciones, dice cuál es algodón y cuál es poliéster, y ahí está la función y el resumen de esto. Así funcionan los capilares también. Ahora mira, en la adhesividad de los leucocitos. Normalmente tienen cargas negativas y los leucocitos se repelen en un endotelio normal. Sin embargo, cuando hay una noxa, cuando hay un daño como el incremento de la presión arterial, cuando hay incremento entre la glucosa y el colesterol, ojo, síndrome metabólico, ¿no? Aumento de la glucosa en la sangre o colesterol, es una noxa. O cuando hay hipoxia, ¿no? Cuando hay hipoxia por insuficiencia renal, por mala oxigenación, etc., hace que el endotelio libere moléculas de adhesión. Y estas moléculas de adhesión hacen que los leucocitos, vean ustedes, hagan una adhesión al endotelio, y este endotelio se vaya inflamando constantemente. Y cuando se inflama constantemente, el endotelio se enferma y se traducirá en placas ateromatosas, se fibrosará y se traducirá en presión arterial elevada, ¿no ven? Se traducirá en infarto agudo del miocardio por una placa endotelial de la coronaria. Entonces, vean cómo se mantiene saludable al endotelio, por ejemplo. Hay otros factores, por ejemplo, que es el óxido nítrico, que es un protector, que es un vasodilatador de estos endotelios. Y estos son factores reguladores que van a ser dependientes del endotelio. El endotelio, cuando tiene que hacer, libera su óxido nítrico para hacer su vasodilatación, por ejemplo. Cuando existe una baja perfusión pulmonar, por ejemplo. Eso se ve en la misma adaptación de la altura también, ustedes cuando lo ven. Ahora, el óxido nítrico también se liberan en otras situaciones fisiológicas. Vean ustedes que uno de los, por ejemplo, en bebés, cuando existen presión pulmonar alta, así es el bebé, no puede ventilarse ya sea por la altura o una enfermedad. Hay una hipertensión pulmonar, una enfermedad en los recién nacidos muy común, más si son prematuros. Entonces yo necesito vasodilatarles selectivamente. ¿Y qué uso en los recién nacidos para vasodilatarle en la terapia intensiva? Óxido nítrico. Ahora, el óxido nítrico en México, por ejemplo, donde me formé también, hay, no sé, vienen en tanques, no llegó aquí, digamos. Aquí es ciencia ficción tener óxido nítrico en tanques. Así que tenemos que buscar otra forma de obtener óxido nítrico. Y para eso usamos el sildenafil. ¿Y qué es el sildenafil? El Viagra. Y ese Viagra también se les da a los recién nacidos. Se les da a los recién nacidos Viagra, pero no con el fin de lograr una erección, ¿no? Obviamente, está por demás decirlo eso. Sino para que haga óxido nítrico y vasodilaten los capilares pulmonares y su presión pueda bajar del pulmón y se pueda recuperar. O sea, hay muchas funciones que hay, por ejemplo, ¿no? Ahora miren el factor hiperpolarizante, por ejemplo. Este potencial de membrana, si ustedes ven este potencial de membrana, hacían que la célula endotelial sea negativa. Ahora, ¿quién le hace hacer negativa a la célula? Su potencial de membrana. Entonces, este potencial de membrana
que las células endoteliales las tienen mucho más negativas por un juego solamente de presiones negativas. Es como la diferencia del umbral de las células, ¿no? No es lo mismo un umbral de una célula nerviosa que un umbral de la célula miocárdica, por ejemplo. Lo mismo, no es el mismo el umbral de una célula del endotelio. Un umbral de la célula del endotelio le protege con más negatividad, y al tener más negatividad le hará toda la función que ustedes han visto. Repulsión electrostática, por ejemplo. Eso han visto en el endotelio. Esa es la función, ese es el porqué. Después existe otra función, por ejemplo aquí la endotelina. Bueno, esta endotelina, ¿no?, es muy importante porque la endotelina es un agente que, sobre todo, se libera en la disfunción endotelial, ¿no? Entonces, esta endotelina, en sus diferentes presentaciones, que tiene 21 aminoácidos, dice, pueden estar en diferentes situaciones de patología. Miren, vean ustedes, ¿qué puede ser disfunción endotelial? La insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, el accidente vasculocerebral, la preeclampsia, que es una presión elevada en el embarazo, ¿no? La hipertensión pulmonar persistente, lo que les dije de los recién nacidos. Ahora, esta hipertensión pulmonar persistente en la altura también hay, tiene otra fisiopatología, tiene como un factor concomitante la altura, angina de pecho, ¿no?, infarto agudo del miocardio, asma. Vean ustedes el asma, que a veces que parece solo una tosecilla ahí, mentira. Ahora, todo esto regula. Todo esto se regula así. Miren ustedes que este es el endotelio. Un endotelio saludable. Pero ¿qué pasa cuando existen las noxas? Así está, miren. Los vamos a ir viendo. Angiotensina 2. El exceso de presión constante daña al endotelio. O sea, la presión elevada constante daña al endotelio. Se le sube la presión ahorita a cualquiera de ustedes, hago así, se te subió la presión. Es normal. Luego bajará tu presión, porque es una presión normal la que tienes que pasar. Pero si estás así alta, más de 120, 80, 120, 120, hasta cuando duermes, eso ya es una enfermedad. Entonces la angiotensina 2 es una enfermedad. A la adrenalina, compañeros, bien, la adrenalina. Yo sé que hay gente que le encanta la adrenalina, pero imagínate un estrés constante. Que duermas estresado, despiertes estresado, estés estresado, y eso lo vives. No digan, ay, no, nosotros somos jóvenes, mentira. Tú lo vives. Cuando no haces tus tareas, ¿tú crees que duermes bien? Cuando estás así, mira que haga mi cuestionario para física, mi cuestionario, te sueñas. Ni duermes bien, ni descansas bien, ¿no? Trabajo, despiertas, no me volveré a dormir, ¿no? Y esa es lo que llamas tú la conciencia, el remordimiento, no te deja dormir. Incluso cuando estás así estresado, duermes contracturado, ¿no? Así duermes duro. Por eso es que después te duele el cuello cuando no descansas. Y dices, ¿no? He dormido toda la noche, pero no he descansado. Claro, porque no sabes dormir bien. Estás durmiendo con pendientes, estás durmiendo estresado. Después llegas aquí por asistir a clases, llegas tarde, minibús por salir tarde, quieres hacer tus actividades, no desayunas, tu cuerpo peor está en estrés al no desayunar, vienes aquí por cumplir, vienes así, y ni siquiera atiendes, ¿no? Y te estás durmiendo, ni siquiera atiendes, y tu cuerpo está estresado por ayunar, por estar en ese estado, por no haber dormido. Sigues estresado, ¿no? Llegas a la clase, etcétera, igual, constante estrés, examen, ¿no? Examen oral, todo esto, ya arrugas cierto examen. Tienes que, no almuerzas, peor, ¿no? Tu cuerpo está más sometido al estrés. Y llegas a la clase teórica, hay el examen parcial. Dices, ay, mañana tengo esta actividad, era que haga la tarea. No, pero tengo sueño, y te duermes y otra vez, no, era que haga, tengo que hacer. Era que haga y vuelve. O sea, cuando dejas pendiente, estás en constante estrés. Imagínate tu endotelio, ¿no? Y estás sufriendo estas cosas. Después hay el bajo CO2, aquí no se ve, dice bajo PO2, ¿no? La hipoxia, por enfermedades pulmonares propias de la altura también, puede ser con otros factores. La vasopresina, que tiene que ver con la presión arterial. Miren ustedes la trombina, que tiene que ver mucho con el sistema de coagulación, y la insulina. Liberación de insulina constante. Ahora alguien dirá, no, pero yo no como azúcar. En el ayuno prolongado liberas tu insulina. Ayuno prolongado, te estás asunando el páncreas, al igual que estar con mucho azúcar. O sea, si aprendes la fisiología, nos damos cuenta que constantemente pues, nuestro pobre páncreas está funcionando y funcionando. No siempre por el consumo de azúcar, también será por tu ayuno prolongado, ¿no? Entonces, todo esto hace, vean ustedes, que hay una alteración en la homeostasis normal. Y por ejemplo, el gen de la endotelina, y junto con el calcio, que hace mayor contracción del endotelio, hace que esa expresión, ¿no? Que esa expresión de todo esto cause, entre sus principales consecuencias, por ejemplo, vasoconstricción constante.
esa vasoconstricción constante tendrá que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sí. ¿Esto repercutirá en el riñón? Sí, ¿por qué no? Repercute en el riñón también. Ahora, esto va a ir a las glándulas adrenales, también puede ir, como esta, ¿no? Y esta va a perpetuar las señales de aldosterona, riñones, lo que van a conocer, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona la siguiente semana. Y si hablo de renina, angiotensina, aldosterona alterada, eso significará hipertensión arterial. Y al final, así se perpetúa esto. Y también hay que saber dónde actúan los fármacos. Eso les va a salir para el siguiente año, por ejemplo. Si ustedes dominan esto, miren, el ciclo renina, angiotensina, aldosterona, ustedes van a saber dónde funciona un IECA, por ejemplo. Un inhibidor de la enzima de angiotensina. Ustedes saben, miren, entonces el enalapril, etcétera, puede que actúe aquí o actúe aquí directamente. Entonces, más o menos ustedes ya se van a ubicar si se conocen un índice fisiológico. Para no estar cayendo en estas cosas, uno piensa a veces que lo más simple es solamente taparse la boca. ¿Han visto eso? ¿Han visto? Se ponían hasta toallas femeninas en la boca porque la gente estaba tan desinformada que pensaban que con solamente taparte la boca con lo que sea, ya te protegías. Lo mismo que estamos haciendo con esto. Esto nos hacemos durar 2-3 días y pensamos que estamos salvados. Mentira, esto dura 2 a 3 horas, esto es desechable, esto es hecho para botarse en 2 a 3 horas y ponerse otro. Excepto que sea el KN95, ¿no? Que ese sí lo puedes usar hasta para el ébola. Ese cuesta más carito. Miren así la gente cómo hacía. Y eso para los que han vivido de alguna forma hemos atravesado por muchas cosas. Esta es una foto de aquí, de nuestros hospitales. Y la historia más triste de este residente es que, bueno, yo no sé cómo me consideran ustedes, yo me considero todavía medio joven, digamos, pero cuando estábamos ahí, para mí eran jóvenes y era muerto por el COVID-19. Él tenía su enamorada y todo lo que ustedes quieran aquí. Joven así, que nos mandaban a primera línea, contemporáneo mío, y falleció. Porque no tenía esto, no les daban esto. Tenían que estar, porque para eso han estudiado, ¿no? Para eso han estudiado medicina. Es como un militar que dice, haces escuela con carrera militar y guerra, no, te escondes, no te escondes, no, mira la guerra, ¿para qué quieres estudiar para carrera militar? Lo mismo, cuando eres el médico, te toca enfrentarte a la guerra biológica. Y es una guerra mundial también. Una guerra mundial. Y poca gente ha tenido los pantalones bien puestos y salir, porque la mayoría se ha escondido detrás de sus casas siendo médicos. Y han mandado a los jóvenes, como en toda guerra, ¿no? Que vayan los changuitos a morir la carne de cañón. Eso pasó. Entonces, en honor a mi amigo, pues yo pongo esta foto. Tenía su enamorada también, falleció joven en la lucha contra la COVID-19. Así se operaban, así eran los quirófanos, miren con estas máscaras. Soy yo con mi máscara también, estaba residente. Y ven ustedes, aquí está la cesárea y todo así, todos participamos protegiéndonos del virus que en ese tiempo, pues, y este paciente, por más de que tenga COVID, tiene derecho pues, a parir, tiene derecho a que la atiendan bien también, ¿no? No es su culpa que haya pandemia y este bebé nazca en pandemia. Lo único que le dice es, bienvenido bebé al Estado Plurinacional de Bolivia, bienvenido a la época de pandemia, ¿no? Y la atiendes, pues eso, y la atendíamos con eso. Cuando en parte del mundo ustedes han visto algo apocalíptico, estas imágenes son reales. Esa apocalipsis en otros países que tal vez no tienen la estabilidad económica como la hemos tenido hace unos años, caían en eso, quemaban a sus muertos en las calles. Y estos eran médicos que estaban yendo pues a luchar contra esa gente biológica. Era una guerra mundial biológica. ¿Bien? Bien amigos, entonces con esto quiero fomentarles que estudien, realmente estudien para cambiar la mentalidad de las personas. Con un simple ejemplo les dije, mira, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad de la gente? Enseñándoles el uso del barbijo y haciéndoles creer que no por eso están protegidas, así 100% invulnerables. Mentira. Dicen, me lavo las manos, ¿no? ¿Sabes lavarte las manos? ¿Cuál es la importancia de los pasos, del lavado de manos, ¿Cuál es el mecanismo de acción del jaboncillo, por ejemplo? Y si no sabes, estudia, porque eso le tienes que responder luego a tu paciente. Si te pregunta, ¿este barbijo es bueno? No digas, sí, es bueno, no es bueno. Si no sabes, estudia. Lee artículos para poderle dar una respuesta correcta y decir, esto funciona así, tiene 3 capas. El bolígrafo del Stronger, el blanco o el azul, no es porque el virus resbala, entonces tú le dices, es por esto, y eso. Con eso estás cumpliendo la parte más importante de la medicina, la promoción de la salud, lo que dice salud pública. Estás educando a la comunidad ante un factor del riesgo, ¿no? ante un suceso de riesgo que ponga en peligro su vida o la enfermedad. Bien.
Entonces esto se lo vamos a dedicar a todos los médicos que han fallecido en la pandemia, cumpliendo su labor. Yo les apuesto que no existe ninguna familia que no haya tenido un caído en esta pandemia. Y así como dice la Biblia, probablemente se acerquen cosas peores. Entonces nosotros tenemos que estar preparados como profesionales en formación para cuando llegue esto y poder ayudar a nuestras familias y a nuestra comunidad. Bien, bien chicos, les agradezco por su tiempo, es la última clase y traigo revistas como les dije. Bien amigos, entonces a mi grupo les voy a dar otra revista, no se preocupen, pero ¿quiénes son otras personas que no son de mi grupo? Levanten la mano. Ya, bueno, solo tengo tres reglas así como, no mentira. Ya, ahí y se van a... Esto no se lo puedo fotocopiar. Hay en PDF igual, puedo pasar en PDF, no hay ningún problema. Le voy a pasar aquí a la compañera. A mi grupo le voy a pasar luego. Pero quiero que vean, o sea, esto ha sido igual algo que nadie me ha pagado para hacerlo, o sea, nadie. Esto me costó $1000 de mi bolsillo, así, $1000 yo lo hice porque quiero a la facu, era dirigente y todo. $1000 tomen para que hagan sus revistas y regalamos a la gente. Lastimosamente, no se puede hacer mucho por cuestión de todo lo administrativo. Pero solamente vean los mejores, lo que les decía, mira. Esto. Solamente vean esto. Evaluación de la presión arterial pulmonar determinada por ecocardiografía en estudiantes jóvenes habitantes de gran altitud. Y el resumen dice, bla, 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 mira, yo era el tutor, entonces era mi en quinto, y aquí dice el resultado. En los 20 estudiantes, en los 20 estudiantes de la hotel de finales, mira la media, es de 21 los años, y el valor de la presión es 41. La 40, o sea, es 41. ¿Y ubican cuánto es la presión media de la arteria pulmonar? ¿Recuerdan? 5 de sistólica, 10 de diastólica, 15 y media, ¿no? En la costa, pero miren en la altura. Miren en la altura, o sea, estamos hablando de un valor en sujetos jóvenes, teóricamente, y esto lo he hecho por un cardiólogo. Ahora, si no tuviera este registro, si no tuviera esta revista, este trabajo se queda en el olvido, y los papeles se quedan ahí en el depósito. Entonces, esto sirve para ustedes contagiarles y decir, todo trabajo que se hace, se tiene que publicar. Y ese es el fin de hacer estas revistas. Por lo menos con esto, pues, podemos saber lo que hace 2 años. Si no, no me creerían. No me creerían. Entonces, por lo menos con esto puedo decirles, y esto no lo ha hecho mi Urquieta, lo ha hecho Moscoso Sergio, Nava Camila, Pablo, Ariel, la Noel en su tiempo, Lenny, Jocelyn, ya todos los integrantes de estudiantes como ustedes, pero que ahora están en cuarto y quinto. O sea, no tenemos nada que envidiar a otros países. Yo conozco Brasil, he estado en Perú, he estado en México, he estado buen tiempo ahí, formándome en la